yo querría manifestar mi extrañeza de que todos estos señores que se van a ocupar, dos señores, de la restauración de la muralla de Fuenterrabía, que no presten atención al lienzo que da justamente frente a Hendaya, porque en Hendaya estaba el fuerte, que yo en mis lecturas pues metía bastante miedo, no solo a Hondarribía, sino bueno, pues a la corte, y la prueba es que a partir del sitio, la ocupación de la guerra de la Convención, después de la maniobra de Montse de rodear las peñas de Haya, pues lo primero que hacen es demoler justamente todo el lienzo que da frente a Hendaya. Más aún, dicen que como ya en el 93 la artillería española ha destruido completamente el fuerte de Hendaya y la ciudad de Hendaya en dos momentos, además, o sea, con saña, pues que justamente dicen vamos a trasladar todas estas piedras para reconstruir el fuerte de Hendaya. Entonces me extraña eso de que no se ocupara el Langón de Imbogo de ese lienzo. No sé, pienso que a lo mejor pensaban en la iglesia, en la cabecera de la iglesia, que puede servir un poco de apoyo, pero tal y como estaba el nivel de la artillería me parece incomprensible también, no sé. Habría que suponer que, bueno, lo que dice un poco la experiencia histórica, que todos los ataques han venido por el lado de tierra, que es la gran fachada de defensa, que es la fachada oeste, que es la que se está restaurando ahora, que tiene, bueno, no hay más que ver los impactos de cañón que tiene, que es una cosa, es una especie de mártir, ¿no? Está como lleno de cañonazos, y quizás puede ser que a lo mejor desde el lado de la bahía, salvo la ocasión que haces la flota inglesa, si se ha situado, digamos, un poco para asustar más que otra cosa, para atacar, quizás la zona que está más fortificada siempre ha sido el bastión de la Magdalena, ¿no? Pero es curioso que lo que usted dice es curioso, porque esa zona yo creo que nunca ha estado excesivamente bien defendida. Quizás que, no sé, curioso porque también los de Hendaya prepararon sus defensas y no sé si hay constancia histórica de que haya habido muchos ataques, digamos, bueno, algo hay porque luego toda esa parte está muy machacada también, pero no, es curioso que en ninguno de los planes de reconstrucción, aunque hay algunos baluartes, digamos, supletorios, no es, digamos, parece que no es lo que más preocupaba, ¿no? Así que a lo mejor ahí tiene algo que decir. Y sí que se sabe que para el asedio de 1638 se debió construir una especie de hornabeque como en tierra que protegía de los impactos de bala que se podían hacer desde Hendaya, ¿no? Pero ese elemento estaba hecho en tierra y con el paso del tiempo no se revistió como los del frente oeste y desapareció. En algunos de los planos hay algún elemento que parece sugerir que sea ese hornabeque que luego desapareció, ¿no? Y en cuanto luego, ya en el siglo XVIII, con los proyectos de Langot y Moro, Langot sí que, no a este frente exactamente, pero sí que construye dos elementos y que él le da mucha importancia, que es el fortalecimiento de la cortina de San Andrés, que es el que estaba al este del cubo de la Magdalena y que miraba más que al castillo de Hendaya a Hondarribia, y luego la construcción de ese cubo, que es una constante en los proyectos de ampliación, que es ese cubo artillado como semicircular que apuntaba no solo al castillo sino a todo el entorno, ¿no? Y yo creo también que no se realizó nada en ese sentido, por un lado porque ya el lienzo este tenía un montón de cañoneras que apuntaban hacia el castillo, y luego también porque en cuanto a un lance entre Hendaya y Hondarribia, de un lado al otro del Bidasoa, hay un momento en el que coincide con la construcción o la ampliación del castillo de Hendaya, en el que desde aquí empezó a dispararse cañonazos para evitar la construcción, y que ante la respuesta de la artillería francesa, muy superior para entonces, la plaza fuerte quedó perdiendo clarísimamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el frente de Hendaya nunca se ha fortalecido tanto como ataque, porque nunca ha habido un ataque directo desde el Estado español hacia Francia, ¿no? Entonces, la protección venía más de evitar la aproximación del enemigo y el asalto por brecha, que se hacía por el oeste. Sí. La defensa del Reino de Francia estaba en Bayona, o si no el puerto de... Eso está claro. Entonces, claro, no es el mismo contexto, porque desde un punto de vista del francés
se acercaba y no necesitaba ese propio reducto para atacar. O sea, además, unas baterías se solían poner en la zona de Endarraiz, también hay proyectos para colocar baterías en esa zona. Entonces, no es como un lance entre dos plazas fuertes, sino que es un lance entre un ejército que llega a una plaza fuerte, ¿no? Y en el otro lado hay un reducto que claro, tiene que también controlar un poco la bahía, ¿no? San Andrés, la contraguardia, de que todavía hay algunos elementos debajo de la zona de Viteri que pueden igual ser o no ser, porque eso está muy tocado. Y luego también se empezaron a construir dos de los fuertes. Uno, el de Saindua, que en uno de los planos del Nangot aparecen dibujadas las excavaciones de las cimentaciones, y el Rebellín, que estaba sobre la altura de la Magdalena, que también aparece dibujado, además en la planta con las excavaciones de la cimentación y dibujado también en la copia de material. Entonces, estos se construyeron entre 1723 y el 26. Entonces, la documentación que hay en Simancas, sobre todo, hacen mención directa a que se avanza muy poco en ello y que además, cuando llega el invierno, todo se arruina. Entonces, más que documentación sobre las obras que se hacen, son documentación sobre cómo evitar que las obras, lo poco que se ha hecho, vuelva a tener que hacer después. Las olas y todas las cosas. Porque los puertos en Nicolás también no tienen su uso. Y si tienes 19, ya no tiene uso los puertos en Nicolás. Yo, porque tengo entendido, duró también antes muy poco, ¿no? Estuvo algunos de los planos también que ayer el señor Ramón Gutiérrez, además hizo mención que ponía puerta tapiada o cerrada, ¿no? Y después de la serie del 19 no se volvió a abrir, y antes también no sé, bueno, yo por ahí también tengo entendido como que no estuvo abierto algún tiempo, pero muy poco, ¿no? Porque además el tema de los puentes es bastante, había la puerta de tierra. Que se usaba más eso. La puerta del mar era la puerta de Santa María y la puerta de tierra la puerta de San Nicolás. Sí, pero bueno, como parece como que la única en uso casi continua fue la de Santa María. Estoy muy contento porque se logra entender algunos de los temas claves que son en Hondarribia. Yo creo que desde 1638, después la ciudad ya entra en decadencia, pero fundamentalmente lo que has dicho tú, estos intentos después de 1719 y hasta la Guerra de la Convención, que ha citado ahora Javier, de 1794, lo militar se ve que es muy difícil seguir con esa línea militar, a pesar de haber resistido en 1738, y es cuando, lo que has dicho tú, esa decadencia de Hondarribia de lo militar va a dar lugar a que en 1735 se haga el ayuntamiento, o sea, ya el poder militar ha ocupado Hondarribia el tiempo que ha tenido que ocuparlo, y el poder civil lo que va a hacer es, se hace el ayuntamiento nuevo se va a hacer en esos momentos, y después se va a hacer sobre todo también el poder eclesiástico. Date cuenta que se va a levantar en 1762 con Francisco Ibero la torre de Aristoy que existía allí al lado de la iglesia, y se va a hacer la torre, se la eleva, se acaba esa obra de la iglesia decisiva. Por tanto, yo creo que ese declive militar de Hondarribia, que después se va a poner de manifiesto en las guerras carlistas y hasta lo que has dicho tú, que se intentó después hacer en Santiago, otro fuerte, y después ya, pues ya se hizo ya a comienzos del siglo pasado ya el fuerte de Guadalupe, allí esto y tal. Pero bueno, lo que era la plaza, esa pérdida, lo he entendido perfectamente, esa pérdida de su carácter militar va a dar lugar a que lo civil, levantando un ayuntamiento que es el que podemos ver hoy en día y levantando la torre de la iglesia, que es la que podemos ver hoy en día, pues empieza a adquirir otro tipo de características este pueblo de Hondarribia. Lo he entendido perfectamente y te agradezco de verdad que los jóvenes pues nos aportéis cosas a los que llevamos cierto tiempo pues detrás de estos temas. Gracias.